la enhorabuena. Ahora Esto es de Neos, si eso es de hoy. Habla sobre la organización de España. Periodismo de calidad. Antes de concluir mis reflexiones sobre la bolivarianización de España, me gustaría hacer un par de apuntes sobre lo que se vivió el 7 de septiembre en la Embajada de España. Ya el domingo 8, a media mañana, en el debate publicamos que se había obligado a Edmundo González Urrutia a firmar el reconocimiento de la fraudulenta victoria de Nicolás Maduro para poder salir de Venezuela. Mi fuente era de la máxima solvencia. Horas más tarde, cuando todo el mundo decía que había salido sin firmar nada, mi fuente se limitaba a decirme: se sabrá, créeme, se sabrá. Así que nosotros no insistimos más en lo que tan buena fuente nos había contado, pero tampoco retiramos lo que habíamos dicho. Creo que los hechos nos han dado la razón sobradamente. Como casi todos los medios independientes que quedan en España han contado estos días, la actuación del gobierno de España en este caso ha sido deplorable. Desde luego, no por haber garantizado la integridad del ganador de las elecciones. Yo aplaudo que se haya hecho y entiendo perfectamente que quisiera huir de las torturas del helicoide. Yo también lo haría. Como bien decía el gran Otto de Habsburgo, el heroísmo solo se puede exigir a uno mismo, nunca a terceros. Y Otto de Habsburgo fue condenado a muerte en el Tercer Reich. Lo que nos ha demostrado la actuación de España por medio de su embajador es que nuestra principal preocupación ha sido quitarle de encima a Maduro un inmenso problema. Lo que hemos hecho nosotros, seguimos empeñados en no reconocer la victoria de Edmundo González, la aplastante victoria, porque algunos esperan mantener los réditos que de él reciben, de Maduro, y otros creen que podrán poner la mano el día de mañana. No tienen ningún inconveniente en que Venezuela se convierta en una nueva Cuba, la nueva Cuba con petróleo. El ministro Álvarez nos ha dicho que España está en sintonía con la Unión Europea en este asunto. Hombre, ni el alto comisionado Josep Borrell dejó de decir en sus últimas horas en el cargo que Venezuela es una dictadura, Sánchez y Álvarez jamás lo han hecho, ni España ha reconocido el resultado de la votación del Parlamento Europeo declarando a Edmundo González como ganador. En este proceso de bolivarianización me pareció muy relevante cómo informó Radio Televisión Española del resultado de la votación en el Parlamento Europeo. Dijo que Edmundo González había sido reconocido presidente con los votos del Partido Popular y la ultraderecha. Como ya siempre. Sabemos que para el equipo nacional de opinión sincronizada, derecha y ultraderecha es como Trinidad y Tobago, es indisociable. De los diputados de izquierda, que también votaron por el reconocimiento, se olvidaron, esos no sé en dónde están. Vivimos en un tiempo en que los que hacemos periodismo, como el que practica Álvaro Nieto en The Objective, con colaboradores como Juan Luis Cebrián o Fernando Sabater, y que hacemos en el debate con colaboradores como Gabriel Albiac, somos todos fascistas. Lo único que me consuela es que este adjetivo sirve para describir hoy en día tantas cosas y personas que es obvio que no significa absolutamente nada. No quiero terminar sin hacer una referencia a la corona. Yo animaría a quienes tienen acceso a Pedro Sánchez a que le expliquen que el término jefe del Estado se inventó para Francisco Franco. No hay mayor promoción del franquismo que la que hace Sánchez cuando llama permanentemente al rey jefe del Estado. Y luego mucha ley de memoria democrática, pero entérese usted de los términos que está empleando y cuál es su significado. La realidad es que el intento de anular al rey por parte del presidente del gobierno es constante. El despacho semanal del rey con el presidente del gobierno ha sido suprimido. Y la obligación de despachar con él para disolver las Cortes y convocar elecciones tampoco se cumplió el año pasado, salvo que se entienda que despachar es hacer una llamada telefónica. Lo que me parece muy importante es que tengamos todos claro que vivimos
en una sociedad profundamente polarizada por las políticas de Pedro Sánchez. Él ha conseguido, tras las últimas elecciones, romper España en dos. A su lado pueden estar todos, aunque su objetivo sea romper España. Si en el proceso él es presidente y sigue estando en la Moncloa, todo vale. Él ha creado en España dos polos. A un lado, Partido Popular, Vox y algún partido regional como Unión del Pueblo Navarro o Coalición Canaria en algunas ocasiones, y al otro lado, todos los que pueden romper España. Saben que él les dará lo que le pidan para seguir en el cargo. A lo largo del último año, año y medio, hemos visto una recesión de apoyo popular al bloque del presidente del gobierno y un lento avance del bloque alternativo. En todas las elecciones habidas en el último año y medio, el PP ha crecido un poco, o muchos dependiendo de dónde, como en Cataluña, y Vox no ha retrocedido en ningún sitio, en algunos ha ganado un poco también. ¿De dónde ha crecido entonces el PP? ¿No le ha quitado votos a Vox? Pues habrá crecido a base de los votos del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista se ha convertido en un partido de extrema izquierda. Y si no pierde votos significativamente es porque se está quedando con los votos de Podemos, de Sumar y de otros partidos de ese entorno. Queda mucho por delante para defender nuestras libertades. Pero no seamos negativos. La democracia española está hoy más amenazada que en 23 de febrero de 1981. Entonces había una inmensa mayoría contra el golpismo. La sociedad hoy está dividida, pero la oposición partidaria de las libertades crece y es cada día más consciente de lo que tiene enfrente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Magistral todo esto que nos estamos llevando, ¿verdad? Es una cantidad de notas, de apuntes, de señales que nos permiten tener un pensamiento muy crítico con la realidad. Esta manía de dividir a España entre ellos y nosotros. En Venezuela lo vivimos, lamentablemente. Y continúa el debate. Basta con escuchar a Nicolás Maduro hablando de fascistas, de ellos. Y no, aquí es España. La España que tiene que crecer, la España que tiene que evolucionar, con todo el talento que tiene, con las personas que quieren emprender, como decía también Álvaro Nieto, que nos van poniendo techos para no avanzar. Y en esta oportunidad, en el tema económico, que es tan importante, en este foro del Estado soy yo, vamos a tocar un tema también que al final es parte de cada quien, de los ciudadanos, de los políticos, que es la injerencia en la economía. Ese es el Estado soy yo en las instituciones, el nombrar a Dios aquí porque es del partido. ¿Dónde está la independencia de poderes? Porque allí también se empieza a corroer todo el sistema. Para esto quiero invitar a un hombre con, bueno, aquí estamos hablando de hombres con muchísimas trayectorias, personalidades que han dado mucho al país y lo siguen haciendo desde su tribuna. Bueno, fue alto comisionado para la marca España para impulsar el país a nivel internacional, también miembro de el Consejo de Estado, presidente del Círculo de Empresarios, ha ocupado distintos cargos directivos en empresas como Iberia y Mercedes-Benz España, un hombre que ha sido reconocido con prestigiosos premios y bueno, está aquí para darnos ese panorama que tanto necesitamos con relación a la economía y las instituciones. Recibe un fuerte aplauso, Carlos Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias. El padre de Iván, que fue presidente de ella. Muchas gracias. Estoy un poco acatarrado, pero espero que se oiga bien la voz.
No sé, la verdad, por dónde empezar. Cuando he llegado aquí me he dado cuenta que me había olvidado una carpeta donde tenía las notas para hablar. En aquel momento solo Dios y yo sabíamos lo que iba a decir. Ahora ya es solo Dios el que sabe lo que voy a decir. Pero les diré lo que decía Enrique VIII a sus mujeres. No les voy a entretener mucho. No se preocupen. Mi madre me dijo también cuando empezaba a hablar en público que procurara siempre hablar de pie para que me vieran, claro para que me entendieran y breve para que me aplaudieran. Voy a procurar seguir los consejos maternos. Me invitaron a esto con cierta sorpresa por mi parte, porque yo soy economista y he estado varias veces en Venezuela, pero ni soy un economista de primera línea, ni soy un experto en Venezuela. Pero el tema me parecía de gran importancia que se tratara por una fundación como NEOS, que tiene alcance tan importante como el que vemos con la presencia de gente aquí. Y por eso, Jaime, quiero darte las gracias porque me hayas dado esta oportunidad de hablar sobre un tema del que hay gente más experta. En Venezuela he estado varias veces, pero estaba cuando Venezuela era una democracia. He hecho negocios por cuenta del Estado español en Venezuela. Hemos vendido camiones Pegaso, hemos montado una fábrica de autobuses dentro del Pacto Andino, hemos hecho un astillero en Cumaná. En fin, hemos participado en temas importantes para el desarrollo de Venezuela cuando Venezuela estaba en manos de los adecos o los copillanos, la época final de Carlos Andrés Pérez, donde había una amistad entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez Cap, que facilitó muchos algunos de esos negocios. Y como economista pertenezco al sector más clásico de los economistas. Creo más en Schumpeter, con la figura del empresario como centro de la economía, que en Keynes, con la intervención del Estado, que siempre me ha resultado un poco espantosa, digamos. He tenido maestros, compañeros también, de primera línea. El más importante probablemente Enrique Fuentes Quintana, que nos enseñó una frase que los que fuimos alumnos suyos o compañeros en el ministerio tiene mucha importancia, que era el santo respeto al déficit. La economía de un país tiene que ser una economía equilibrada, con sus poderes y contrapoderes, pero que tiene que buscar el equilibrio. El déficit es un enemigo permanente de la prosperidad de un Estado. He tenido también como maestros a personas como Pepe Barea, otro maestro del control y del equilibrio de la economía, que estuvo en Iberia como director general antes de que yo fuera presidente de la compañía, y otros como Rafael Termes, personas todos moderados, equilibrados, no afiliados especialmente a ningún partido, y con el propósito de que España fuera un país lo más desarrollado y lo más importante en el mundo. La pregunta de si está España caminando por la senda de Venezuela, a mi juicio tiene una respuesta clarísima. Sí, está caminando por ese sendero peligroso que ha llevado a Venezuela donde está hoy Venezuela. Pero, para terminar, diré que aunque vamos caminando por ese sendero, ni Venezuela ni España van a dejar de ser dos democracias. Y lo digo con convicción absoluta, saludando a los venezolanos que están aquí. Venezuela volverá a ser una democracia y España también, y antes de lo que muchos piensan. Yo me he jugado algunas cenas, ahora estoy casi a punto de arrepentirme, a que Sánchez no se comía el turrón en la Moncloa este año. Lo sigo pensando, no sé si me jugaría más cenas porque ya tengo bastante, pero estoy convencido de que el final de Sánchez está muy próximo.
y está muy próximo porque las cosas en España, en el ámbito económico, están bastante peor de lo que se lee, bastante peor de lo que se dice en la televisión. Hace una semana el Instituto Juan de Mariana publicaba un informe que es el informe sobre la miseria. Ese informe sobre la miseria, inventado por un economista americano que se llama Arthur Lowe, es un informe que suma lo que es los dos grandes males de una economía, que son la inflación y el desempleo. Suma aritméticamente a los dos. Y España aparece como el último de los países de Europa. Es el último en ese índice de miseria, con un valor superior a 14 y pico, mientras que la media europea son 8 y los países que están a un nivel más bajo se mueven del orden de 5 a 6. Ese índice de miseria mide, como digo, o suma dos elementos fundamentales: el desempleo y la inflación. ¿Y por qué tenemos esta situación? Pues tenemos esta situación porque tenemos unos muy malos gobernantes. Me refiero al gobierno actual y alguno que le ha precedido, donde da terror solo pensar que la próxima presidenta del gobierno, aunque fuera por unos días, puede ser una señora más propia que estar en un mercado vendiendo hortalizas que gobernando un país. Esa señora que ya arruinó a Andalucía, arruinó al sistema andaluz de salud, al SAS, es la primera para sustituir al señor Sánchez en caso de que falte. La otra vicepresidenta casi no merece un comentario, pero esas son las dos vicepresidentas que tiene España. La otra da vergüenza. Sí, verdad. Una verdulera y la otra miseria del riesgo. No quiero meterme en política porque yo no he pertenecido nunca. Es verdad, yo no he pertenecido nunca a un partido político y solo he hecho campaña política una vez en mi vida, y fue en Colombia, por las sierras de los Cafetales, donde iba con Belisario Betancor, muy amigo mío, y con un altavoz decía: Belisario es necesario, que era el eslogan de aquella campaña. Fuera de eso, he votado en diversos partidos, nunca a la izquierda, siempre centro-derecha, derecha, pero no quiero hacer política. Pero sí quiero decir que estamos en manos de gente muy incompetente desde el punto de vista profesional, gente que no sabe de lo que... Preguntarle a la vicepresidenta primera por temas de Hacienda es como preguntarle a un niño de escuela por fórmulas químicas que se estudian en tercero o cuarto de carrera. El abismo es el mismo. Esos gobernantes tan incompetentes no nos van a sacar de la situación en la que estamos, sino que nos siguen metiendo. Como soy muy enemigo del déficit y de la deuda pública, quiero decir que ahí seguimos por el mismo mal camino. Es decir, este año acabaremos con una deuda pública superior en más de 10.000 millones a la que teníamos el 31 de diciembre del año pasado. Estamos caminando por una senda muy, muy peligrosa, que es la que ha venido recorriendo Venezuela. Tenemos amplias diferencias con Venezuela. Unos estamos en América, otros en Europa. Venezuela es el doble que España en términos de superficie. Nosotros somos no el doble, pero una vez y media en términos de población, 48 frente a 28 más o menos. Tenemos una renta per cápita, que se acerca a los 30.000 euros, mientras que Venezuela anda alrededor de los 3.000, es decir, hay diferencias muy importantes. Pero tenemos algunas cosas en común, y una de ellas es que hemos conocido la democracia y nos gusta, y por tanto vamos a luchar por eso que hemos conocido en los periodos de la UCD, del PSOE y del PP, y que nos gusta y que queremos volver a ello. El único riesgo que tenemos, grande en mi opinión, es el de que no nos movilicemos, el que nos adormezcamos, y por eso
un acto como este es importante, un acto donde confluyen personas de distintas edades, de distintas formaciones, de distintas orientaciones, pero todos preocupados por la defensa de nuestro país y lo que representamos. Y ya como no me acuerdo muy bien de otras cosas que quería decir, pues voy concluyendo diciendo que ha sido un placer estar aquí, que he aprendido mucho de los que habéis hablado antes, Álvaro, Paco, el alcalde, y que espero escuchar a Corina, que es la fuerza que hay ahí en Venezuela para volver a esa democracia a la cual vamos a volver nosotros también. No sé cuál es nuestra fuerza líder todavía, pero aparecerá. Si todos colaboramos, como ha dicho Álvaro, tanto Ramón y algunos, tenemos que estar todos en el mismo barco, luchando por lo mismo, que es volver a España donde tiene que estar, en el seno de la comunidad democrática internacional. Nada más, muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias a la comunidad. Pase usted. Muchas gracias. Pase. Muy bien, la verdad. Muy buen discurso. Pues sí, enormes aprendizajes. Muchísimas gracias, don Carlos Espinosa de los Monteros, por tan maravillosa intervención. Muchas emociones, tiempo corre y la siguiente persona es, bueno, imagínense, un líder político venezolano, fue alcalde metropolitano desde el año 2008, en el 2015 fue arrestado. A mí me tocó cubrir ese momento de su detención. Periodísticamente confieso que ha sido uno de los momentos más excitantes y más frustrantes. Yo no trabajaba en una cadena abierta porque ya había renunciado como presentadora de noticias por el nivel de censura, que eso era, obviamente, el secuestro del alcalde no fue emitido en las cadenas generalistas, ya todas, como digo, con la bota encima. Ya yo trabajaba en la cadena Vivoplay, una cadena digital abierta que apostaba a la libertad de expresión. El alcalde Ledesma llegó a Madrid en el año 2017 y ha tenido un rol de activista y de precursor de esta comunidad venezolana, de dar siempre la talla y su voz. Está, como decimos, en la lucha de 24/7, porque aquí está. Es un hombre que además ha emprendido un camino hacia la transición de la dictadura a la democracia. Es hoy coordinador del Consejo Político Internacional, del Comando de Campaña de María Corina Machado con Venezuela. Y donde se habla de nuestro país, ahí está el alcalde de Ledesma. Porque tiene los años, tiene la fuerza, tiene la verdad y también tiene la esperanza. Muchísimas gracias, alcalde. Venimos a hablar del caso de Venezuela y qué casualidad como comenzó este acto, porque nuestra tragedia se ha venido agudizando desde que el teniente coronel Hugo Chávez intentó asaltar los poderes públicos mediante dos movimientos sediciosos que fueron frustrados. Y este acto comenzó con un intento de golpe de Estado de Javier Martínez contra el señor Mayor Oreja, pero como he dicho, ha sido... Yo quiero que me permitan, sobre todo don Jaime y los directivos de Edo, hacer un desagravio a Simón Bolívar. Y créanme que los venezolanos hemos superado las emboscadas articuladas en la leyenda negra. Y puedo decir como ejemplo que en 1983 estaba yo culminando mi primer periodo como diputado y se celebraba el bicentenario del libertador Simón Bolívar y a Caracas acudió el rey Juan Carlos y en su agenda
se contemplaba la visita al Panteón Nacional para depositar una corona de flores ante el sarcófago que guarda los restos mortales del padre de la patria. Y al salir, en su majestad, un túnel de mujeres y hombres caraqueños lo vitoreaban, al mismo tiempo que gritaban «Viva Bolívar y viva el rey». Quiero decir con esto que no tenemos esos complejos ni esas taras de estos populistas que, como Hugo Chávez o Maduro, cada vez que la gente denuncia que no hay agua, que no hay luz o que hay déficit fiscal, ellos se escudan diciendo eso es culpa de Cristóbal Colón. Y de los que les han robado. Yo hubiese querido que esto, en vez de titularse Camino a la bolivarización, debería llamarse Camino a la chavetización. Bolívar no fue un gran hombre tampoco. Un pájaro de cuidado. Porque en nada se parece el socarrón por ahora de Chávez, pronunciado después de haber sido vencido Pero bueno, ya están por el engañados. presidente constitucional de la República aquel 4 de febrero de 1992. En nada se parece a las ideas que vertió el Simón Bolívar el 15 de diciembre de 1812, denominado el Manifiesto de Cartagena. Nada tiene que ver la vocinglería de Chávez cuando se empina en esos foros que articuló junto con Fidel Castro, llamado el Foro de Sao Paulo, o el de Puebla, o la Comunidad del Alca, a las proclamas que redactó Bolívar en la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. Y nada tiene que ver la estridencia de un Chávez autoritario frente al discurso sobrio, profundo, de Simón Bolívar en febrero de 1819 en el Congreso de Angostura. Chávez es consecuencia de errores cometidos que se vinieron sumando a lo largo de los años en mi país. La falta de autocrítica de los movimientos que echaron las bases de la democracia venezolana, la necesidad de que los liderazgos que habían apalancado todos esos proyectos que fueron hilvanados en el conocido Pacto de Punto Fijo y que hicieron posible que Venezuela comenzara a transformarse, que tuviera lugar un ascenso social, que se comenzara a distribuir la riqueza, promoviendo programas de educación que hoy son modelos para muchos ojos del mundo, como el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo. El miedo a tomar en cuenta las realidades dio lugar a que los sueños de los venezolanos fueron asaltados por ese populismo, de quienes prometieron a la gente la posibilidad de tocar el cielo por las manos, que le prometieron a la gente llevarla al paraíso de la noche a la mañana. Hoy la gente está padeciendo una fritanga en las pailas del infierno. Hugo Chávez llega al poder utilizando las virtudes de la democracia y después que trepa a la cúspide del poder se dedicó a vaciar de contenido las instituciones públicas. Y ahí tiene que ver mucho la impunidad, que debe ser tomada en cuenta por la sociedad española. No se trata de ánimos de venganza, sino de hacer justicia. Como acaba de recordar Goiceder, yo fui apresado, secuestrado, estuve privado injustamente de mi libertad 35 meses, tuve derecho a una sola audiencia en la cual pidieron para mí 25 años de cárcel acusándome de traición a la patria. Yo no moví ni siquiera un barquito de papel, mientras que Hugo Chávez, que promovió 2 intentonas golpistas, que movilizó tanques de guerra, que embistieron los edificios del Palacio Blanco y del Palacio de Miraflores, que ordenó bombardear la residencia presidencial de la casona donde estaba la primera dama junto con sus hijos y sus nietos, que ordenó despegar aviones artillados y helicópteros artillados, apenas estuvo 25 meses privado de la libertad. Y a ese buenísimo
esa indulgencia que le perdonó prácticamente todos sus delitos, llegó a la presidencia de la República. Hubo casos insólitos. El 4 de febrero, cuando ya estaba rendido Hugo Chávez, el presidente de la República había ordenado, ante su reticencia a rendirse, a eso de las 5:30, 6 de la mañana, que sobrevolaran los aviones Mirage el lugar donde estaba escondido. Y la orden se la estaba dando al ministro de la Defensa de entonces, el general Ochoa Antich. Pues bien, el general Ochoa Antich, que era ministro de la Defensa, a eso del mediodía, permite, contrariando la orden del presidente, de que Hugo Chávez declarara en vivo a los medios de comunicación. Y fue cuando pronunció aquel por ahora que se convirtió en un estribillo que contagió a mucha gente, que sedujo a mucha gente, pero no conforme con eso, ese teniente coronel, que había admitido ser el responsable de un intento de golpe violando la Constitución Nacional, que había jurado defender con las armas que utilizó en contra de esa Constitución Nacional, ese mediodía, cuando el general ministro de la Defensa llega al fuerte Tiuna, que es una guarnición militar, pregunta: ¿dónde está el detenido? Y un oficial subalterno le dice: lo estamos trasladando a los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar, tráigamelo. Y cuando llegó el teniente coronel golpista, el ministro de la Defensa le preguntó en un tono magnánimo, paternal: ¿usted almorzó? No. Y lo invitó a almorzar con el alto mando militar. Esta es una anécdota que tiene que ser tomada en cuenta, porque la impunidad trae malas consecuencias. Y este personaje fue trepando la escalera de las virtudes de la democracia, se convierte en presidente de la República, inmediatamente a contrapelo de lo que establece la propia Constitución Nacional, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, manipula el estatuto electoral y con el 51% de los votos captura el 95% de las curules de esa Asamblea Nacional Constituyente. Promueve la redacción de una nueva Constitución que es sancionada por el pueblo de Venezuela el 15 de diciembre de 1999, pero seguidamente esa Constitución, que es anunciada en medio de grandes fanfarrias, se convierte en una Constitución incestuosa porque es violada por sus propios progenitores. Comienza entonces la figura de el militar golpista a decir: el Estado soy yo. Y designa a dedo un congresillo, y ese congresillo sustituye al Parlamento, y es un congresillo domesticado por Hugo Chávez, y a través de ese congresillo va cooptando las instituciones claves de un sistema democrático, como el Poder Judicial, como la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral. Los tribunales pasan a ser patíbulos, donde son ajusticiados los disidentes. La Contraloría General de la República, en vez de controlar al Poder Ejecutivo, se dedica a acribillar a los que de una u otra manera representan una amenaza para el régimen, con pretensiones de prolongarse en el ejercicio indebido del poder. Esa Contraloría fue la que inhabilitó malamente a María Corina Machado. Y es una combinación entre factores, porque mientras el fiscal que le sirve al dictador monta expedientes, el Tribunal Supremo de Justicia ejecuta, produciendo sentencias para condenar a inocentes y absolver a culpables. Es el Estado soy yo, clausurando medios de comunicación social. A los medios de comunicación social los hostigaban mediante una ley llamada Resorte, Ley de Responsabilidad Social. Un organismo llamado CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Si en un noticiero aparecía un reportaje que el dictador
consideraba que era inconveniente a sus intereses, llegaba a la comisión y levantaba un expediente. Pero al mismo tiempo llegaba una comisión de la Oficina Nacional de Tributos a revisar cómo estaban las cuentas tributarias del editor o del periódico. Medio de comunicación que no se convirtiera en un instrumento sumiso de ese régimen era cerrado. Le quitaban las licencias, le amenazaban con quitar las licencias, como hicieron con Radio Caracas Televisión, como hicieron con Globovisión. A los medios impresos les hacían ofertas y si no cedían les iban regateando el papel periódico. Hubo medios que se resistieron y quiero hacer hoy un homenaje a los periodistas y editores de Venezuela en la persona de un ilustre venezolano que está aquí con nosotros, al que le ofrecieron 150 millones de dólares por el periódico El Nacional y él dijo: el Nacional ni se compra ni se vende. Miguel Enrique Otero. Igual que aquí, San Benito es el mejor postor. En medio de eso, bueno, van desmontando la descentralización. ¿Qué hablarles de mí? La alcaldía metropolitana es un ejemplo de lo que ocurrió con todas las alcaldías o gobiernos regionales. Nos arrebataron el 95% del presupuesto. Nos invadieron 13 edificios. Nos quitaron las potestades, pero nunca me quitaron el coraje de luchar por Venezuela y tuve la solidaridad de gente más allá de los linderos ideológicos a los que se refería Pérez Maura. Han querido decir que si el reconocimiento de Edmundo González lo aprobamos con la derecha o con la ultraderecha. Es como decir, bueno, a ese niño le salvaron la vida con un oxígeno que mandaron los gringos o el imperio norteamericano. No, lo importante era salvarle la vida y por eso mi agradecimiento a todos los parlamentarios que entienden que los derechos humanos están por encima de las ideologías, que este no es un problema de derecha o de izquierda. Eso yo lo sé. Cuando a mí me pusieron contra la pared, cuando me dejaron sin recursos, aquí me recibió en Madrid la presidenta de la comunidad y nunca me preguntó si yo era de izquierda o si yo era de derecha. Simplemente me dijo: Antonio, Caracas cuenta conmigo. Y esa es una gratitud que está en la memoria de mi corazón para Esperanza Aguirre, presente aquí con nosotros esta noche. Por eso pudiera aquí hablar mucho de la vida de los venezolanos, pero ya lo dirá María Corina más adelante. Ese Estado soy yo, fue el que quebró a PDVSA, que llegó a ser la transnacional petrolera, una de las más importantes del mundo. Producíamos cerca de 3.500.000 barriles, hoy estamos balbuceando apenas 700.000 barriles. Es el Estado soy yo que se apoderó del Banco Central, que dejó de ser el instituto emisor, estimado amigo Carlos Espinosa, para convertirse en la imprenta de un régimen que pretende resolver el drama del déficit fiscal mediante la monetización, imprimiendo billete inorgánico, y eso es combustible para la inflación que hoy castiga a un pueblo cuyo salario es equivalente a no más de 4 euros al mes. Es el populismo que repartía dinero a manos llenas y lo que estaba repartiendo era un billete para viajar a la miseria, porque los que prometieron sacar al pueblo de la miseria hoy lo están hundiendo en el abismo de la miseria. Y por eso no requerimos de gobiernos que ayuden a la gente con mendrugos para que sobrevivan en la miseria, sino que le den la mano al pueblo para sacarlos de ese hueco de la miseria. Finalmente, en Venezuela estamos dando una gran lucha. La lucha que ustedes nos pedían, me lo decía don Jaime Mayor Oreja cuando hablaba con nosotros en Caracas, nos lo decían los líderes de todas las tendencias de España: métanse en el carril electoral, únanse. Pues bien, nos unimos, y nos unimos de una manera extraordinaria, con un liderazgo de abajo hacia arriba,
personificado por una mujer de hierro, de acero, coherente, de valores, de principios, de ideas que están en combinación con lo que está exigiendo el mundo de la hora actual. Y superamos obstáculos. Esa mujer llamada María Corina la inhabilitaron y el cálculo de Maduro era que María Corina iba a perder el equilibrio y llamaría a la abstención. Pues no, actuó como toda una estadista, con un alto sentido de responsabilidad, y procuramos la unidad en la persona de un venezolano que con vocación política estaba allí en la vera del camino, y lo convertimos como en nuestro abanderado presidencial. Ganamos las elecciones en medio de grandes adversidades, apretujados entre los desatinos de un régimen o un Estado fallido porque ha desmontado las instituciones, pero también de un Estado forajido, aliado con el narcotráfico, con el AMPA común, con los planes de las cárceles, que usa bandas armadas para cometer todo tipo de crímenes. Y por eso mi llamado al gobierno de España. El gobierno de España le ha pedido al presidente electo una carta para que explique lo que pasó en la embajada. No, no es al presidente electo al que tiene que pedirle una carta dando explicaciones. Tiene que pedirle una demanda a Maduro que explique cómo es capaz de usar la sede de una embajada y el gobierno de consentir eso, que le hayan dimitido. Que explique qué hacía allí el embajador de España como notario de esa coacción de la que fue víctima nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia. Y luego Edmundo González ha blanqueado a Sánchez, totalmente. Y el presidente Sánchez ha dicho que él rescató, como ciertamente ocurrió, a Edmundo de las garras de esa dictadura, y lo ha calificado como héroe. Pues bien, presidente Sánchez, los héroes son los que ganan, y cuando hay un héroe es porque hay un villano. No tarde más su decisión de reconocer a Edmundo González. Pero ¿cómo lo va a reconocer si está compinchado con Zapatero y todo está unido de la mano? No lo va a reconocer nunca. Pues bien, gracias a Neos por darle esta tribuna a los venezolanos. Hoy más que nunca nosotros necesitamos de solidaridad. Allá hay un pueblo, como se está discutiendo hoy en la ONU, víctima de una cacería humana. El mundo no puede ser indiferente. Yo veo aquí a Rocío y me acuerdo de José Martí, cuando dijo que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, termina siendo cómplice. Toda España, toda Europa, todo el mundo ve cómo en Venezuela se desarrolla un terrorismo de Estado. Cómo Maduro está cumpliendo el ultimátum que dio el 18 de julio cuando prometió un baño de sangre. Pues bien, hoy Venezuela ve que sus hijos están dibujando con su sangre el mapa sentimental de la patria entrañablemente amada, cuando están acribillando a gente inocente, simplemente por disentir. Una cacería humana contra los testigos que hicieron posible recabar las actas con las cuales estamos demostrando que Edmundo González ganó con casi 8 millones de votos. Es un crimen de lesa humanidad. Se está pervirtiendo el derecho humano más sublime del ser humano, que es el sufragio, porque nos dicen resuelvan sus diferencias mediante el voto electoral. Resuelvan sus discrepancias, zanjen sus contradicciones usando el voto. Pues bien, los venezolanos lo usamos en medio de grandes adversidades y ganamos, y lo que nos queda es de España no pedir asilo, porque los hijos de la madre patria no piden asilo, sino el abrazo solidario que hoy más que nunca necesitamos para hacer posible la vuelta a la libertad de Venezuela. ¡Viva España! ¡Viva Venezuela! Muy bien. Muy bien, Edmundo González. Muy bien este hombre. El Ledesma. Ahora seguimos poniendo la... En fin.
fin. Bueno, entonces seguimos con la esta, a ver qué dicen ahora. Seguimos con el acto del mes. Sin Humberto, esto hubiese sido imposible. Por eso tu discurso, tu trayectoria, Jaime Mayor. ha sido y es un elemento esencial para que hoy demos este gran homenaje a María Corina Machado. Yo os diría que una lección que nos ha dado la historia reciente de las víctimas y del terrorismo en España es que hay que saber agradecer, hay que saber valorar y apreciar en su justa medida, y hay que admirar y hay que querer sin límites a las personas que se juegan la vida, es decir, que pueden perderla, a las personas que se juegan su libertad y pueden perderla en la tortura o pueden perderla simplemente en la calumnia, y que nuestra obligación es recordar que eso hay que saberlo hacer a esas víctimas en el momento en el que están desarrollando su tarea, es decir, hoy, en el presente, no cuando dejen de estar. Y por eso nosotros hacemos este homenaje hoy en vivo a María Corina Machado, porque hemos aprendido en esta tierra, en España, que hay que saber valorar a las heroínas y a los que se juegan su vida en el momento que corresponda. Es una heroína. Pero es que no solo es cuestión de justicia, es saber defender bien la verdad, porque la verdad tiene que ser antes que el relato, es decir, la peor de las mentiras. Y como habrá muchos relatos, hoy queremos simplemente decir la verdad, por un compromiso con lo que está pasando en nuestra querida Venezuela. Lo que está pasando fundamentalmente para mí es que tenemos que tener la capacidad de entender que además lo que han hecho, lo que están haciendo, pero sobre todo lo que han hecho en aquellas horas en la Embajada de España, las autoridades venezolanas y las autoridades españolas, fundamentalmente nos tiene que dar también una lección de futuro, no solo la historia, el futuro. Y eso significa que si se han atrevido a hacer lo que han hecho en territorio español y en Caracas, se atreverán a hacerlo en territorio español y en España. Y por eso nosotros decimos simplemente que cuando hay un frente del gobierno como el que tenemos, no habrá límites ni morales ni éticos ni democráticos. Y recordaré, en función de los hechos que están pasando en España y lo que ha pasado en la Embajada Española, que la cabra siempre tira al monte. Y ese refrán español lo tenemos que tener bien en la memoria. Por eso, lo que quiero simplemente decir es que María Corina Machado no es un referente moral, es el referente moral. No es simplemente una persona a la que hoy esencialmente elogiamos como antídoto a lo que significa un sistema autoritario. No, es el antídoto, es en presente, y desde la admiración y el cariño, este humilde telonero lo único que quiere es dar las gracias a María Corina Machado, cómo se está jugando la vida, su libertad, por todos nosotros. Muchísimas gracias. Es verdad, así es. Muy bien, muy bien, Jaime Mayor. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes desde Venezuela y en agradecimiento del pueblo venezolano a todo el apoyo que nos han brindado. Por supuesto, a nuestro gran amigo Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS, y a todos los que están participando allí, muy especialmente también a Antonio Ledesma, gran amigo y compañero, hermano de causa. Venezuela está viviendo días decisivos. Estos son los momentos en que cambia la historia y el futuro de millones de venezolanos, incluso muchos que aún no han nacido.
dijeron que era imposible a lo largo de todo este proceso y fuimos logrando lo que somos capaces de hacer. Hace año y medio Venezuela se veía triste, apagada, sin futuro, sin esperanza. Y fuimos levantando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, a un país que los habían dividido con todos los criterios posibles durante 25 años de chavismo. Nos habían dividido por razones raciales, religiosas, económicas, ideológicas, los que estamos adentro, los que están afuera. Y logramos derribar estas barreras y unir un país alrededor de valores que compartimos: el amor a la vida, a la libertad, a la justicia, a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo productivo, la autonomía, la familia, el anhelo a tener a nuestros hijos de vuelta en casa. Y fue así que fuimos construyendo más y más fuerza y confianza entre venezolanos. Logramos hacer esas primarias históricas y demostramos que tenemos esa capacidad de organización y de movilización. Y seguimos hacia unas elecciones en las cuales nos dijeron que era imposible que tuviéramos un candidato unitario. Y lo logramos. Nos dijeron que era imposible ganar con las reglas de la tiranía en unas elecciones que fueron claramente cooptadas por el propio régimen. Y logramos hacer valer nuestra voz y nuestro voto. Y demostramos en 24 horas con las actas en la mano que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Desde entonces el régimen, que se siente ya desnudo y acorralado y sin legitimidad, ha optado por una arremetida violenta feroz. Hoy todos los que estuvimos involucrados en el proceso del 28 de julio estamos escondidos o exiliados o asilados o presos. Y aún así hay un país en pie de lucha y decidido a avanzar. Cuando nos decían que era imposible, lo logramos. Por eso hoy quiero decirles, también vamos a lograr que Nicolás Maduro acepte su derrota y salga del poder. Para que esto ocurra, no debería ser el pueblo, tenemos que lograr de dar otro que peor el más. costo para Maduro de quedarse en el poder sea más alto que el costo de largarse del poder. Y para eso es necesario continuar avanzando en toda esta estrategia que implica múltiples acciones dentro y fuera de Venezuela. A lo interno, quiero garantizarles que hoy tenemos más fuerza que nunca. Maduro no ha hecho sino perder más y más respaldos. Hoy está estrictamente soportado por un alto mando militar alrededor del cual o dentro del cual se siente atrincherado. Hoy la única herramienta que le queda es el miedo y el terror. Y nosotros tenemos hoy el compromiso de seguir avanzando con los venezolanos que han sufrido mucho, pero que estamos decididos a hacer nuestra tarea. Al igual que nuestros compatriotas que están afuera alrededor del mundo y que cada día más logramos que la comunidad internacional asuma la causa venezolana como suya propia. La causa por la libertad de Venezuela es hoy una causa global. Y por eso es tan importante mantener la presión internacional en todos los planos. Estamos por ello profundamente agradecidos a España y a los españoles, al Congreso de Diputados, al Senado, que reconocieron a Edmundo González como presidente electo, y desde luego al Parlamento Europeo. Esto ha sido un hito en esta lucha y debemos seguir adelante hasta lograr que todos los países de Europa reconozcan a Edmundo como presidente electo, porque el 10 de enero será juramentado como presidente constitucional de Venezuela. Hoy quiero transmitirles mi confianza en Venezuela y en nuestro futuro. Lo que hemos vivido es mucho más que una lucha electoral. Esto ha sido una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad, una lucha espiritual por el bien. Y por eso vamos a ganar. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes
decirles que los necesitamos, elevando sus voces con fuerza y con la convicción de que Venezuela será libre. Con todo mi afecto, con todo mi cariño y agradecimiento, y en nombre de los venezolanos, quiero pedirles que nos acompañen hasta el final. Bueno, muy bonito. Todo muy de acuerdo con ella, salvo que Maduro no se va a dejar ir del país. Vamos, mínimo cadena perpetua. ¿Cómo vas a dejar ir del país un tío que es un criminal? No. Mínimo cadena perpetua, por no decir otra cosa. Pero muy bien, en general, la verdad que esta mujer me encanta, me fascina. Pues este aplauso definitivamente para María Corina es muy emocionante, sobre todo para los venezolanos, y gracias enormemente, don Jaime, por esas palabras a María Corina, porque es el antídoto, es el referente, es la heroína, es la mujer, es la madre, es la política, es la coherente, es la esperanza, es el hasta el final. Y qué bello sería ver a España con esa Venezuela en democracia también, creciendo como países hermanos. ¿Cuántos venezolanos? Más de 500.000 aquí en España. Somos 8 millones de venezolanos en el mundo. Y qué potentes serán esas dos democracias juntas, invirtiendo, aportando valor, talento, intercambiando experiencias. Y agradezco enormemente esta oportunidad de poder entender cuál es el panorama, para abrir bien los ojos, para que todos nosotros traslademos estos mensajes que hemos obtenido y, por supuesto, seguir colaborando con todas las actividades de NEOS, porque necesitamos espacios como estos, espacios para pensar, para frustrarnos, para que el miedo no nos paralice, que es lo más importante, porque la información es valor y todo lo que nosotros podamos obtener aquí será de sumo valor para seguir avanzando, luchando y también exigiendo esa democracia, esa independencia de poderes, esa verdad, y para evitar la división. Esto no es un tema, como dicen, de derecha o izquierda, como bien decía el alcalde Ledesma, pero sí entender que las divisiones no llevan a nada bueno, y que por eso hoy día estamos aquí también hablando del gobierno de España, de lo que se quiere implantar y de la lucha democrática que ha emprendido Venezuela y que ha decidido. Muchísimas gracias. Es momento ahora de ponernos de pie y escuchar el himno de España. Gracias. Bueno. Viva España y viva Venezuela. Venezuela libre. Suerte, y María Corina sigue en la lucha. Viva Venezuela y viva España. Bueno, pues entonces quería haber hecho... Ha sido un poco sorpresa este vídeo. No sabía que lo iba a hacer, el acto de NEOS y el homenaje a Venezuela y para la libertad de Venezuela. Luego, una vez esté libre Venezuela, yo creo que luego vendrá Cuba, Nicaragua, porque todo eso hay que liberarlo todo. Bueno, y sin más, aprovecho también la oportunidad para pedir disculpas porque ha habido un poquito de desastre en este vídeo, que tiene un apagón ahí y bueno, y un par de incidencias, pero bueno, lo quería dejar porque creo que era interesante, sobre todo escuchar todo el acto de NEOS como homenaje a Venezuela.
Si os ha gustado este vídeo, darle me gusta. Y un cordial... ¿Qué dices tú? A ver que se ha quedado esto bloqueado. ¿Puedo darle aquí? A ver si puedo darle. Esto no. Bueno, sigo con esto que no puedo parar la grabación, no sé qué pasa aquí. A ver si sacamos esto sin pila. A ver, sacamos sin pilas.